este tirón desde uno y otro lado respecto de qué es lo que finalmente va a ocurrir en los próximos días, tanto de las fuerzas rusas como de las ucranianas. Porque la duda queda después de las propuestas rusas de la neutralidad, de reconocer como estados soberanos a Donetsk y Lugansk, de reconocer la anexión de Crimea a Rusia, si es que va a querer el propio Zelensky finalmente pagar ese precio, entregar esas condiciones a cambio de que el resto del pueblo ucraniano finalmente quede en paz o en seguridad, que no haya más muertes, que la masacre termine. Es allí una de las principales dudas, porque si Zelensky finalmente no cede ante esto, podremos tener un conflicto mucho más largo. Hasta ahora Zelensky no ha dado muchas luces de querer aceptar ninguna condición que entregue Rusia, sino más bien defender a ultranza toda su soberanía. Hablábamos también hace un rato de otras historias anexas que van surgiendo en torno a la guerra, los civiles que han muerto, y hay una información respecto de una autoridad comunal. Hay una ciudad que se llama Gostomel, que queda allí cerca de Kiev, donde hay un aeropuerto industrial, un aeropuerto militar más bien dicho, y aquí estamos viendo la imagen de Yuri Ilich Prilpiko, ahí está, Yuri Ilich, quien murió mientras distribuía pan y medicinas a los enfermos, ha dicho la municipalidad en un comunicado en su página oficial de Facebook. El ejército ruso, dice, el comunicado mató al alcalde de Gostomel, esta ciudad que queda al noroeste de la capital ucraniana, donde se encuentra este aeropuerto que es estratégico, que fue destruido en buena parte también. En algún momento se vieron las imágenes casi en el comienzo de los ataques armados de Rusia a Ucrania, y se ha dicho entonces que el alcalde de la ciudad, Yuri Ilich, murió mientras distribuía pan y medicinas a los enfermos. Hay otras informaciones también respecto de una joven, surgió en las redes sociales, que estaba distribuyendo ayuda a algunos animales de una organización animalista, que estaba ayer con un grupo de personas cerca de Kiev entregando este alimento a los animales que quedaron allí, que no fueron rescatados por ninguna persona, que estaban en la calle, y en medio de eso también hubo un ataque donde esta joven murió. Son parte de las informaciones anexas a también lo que está ocurriendo con las negociaciones. Dice el comunicado de la municipalidad de Gostomel que nadie le obligó a hacer frente a las balas enemigas. Habría podido, como cientos de otras, esconderse en un sótano, pero había tomado su decisión. Murió por su comunidad, murió como un héroe, dice la historia, el comunicado de la municipalidad de Gostomel, que ya había sido atacada en su aeropuerto militar el día 25 de febrero, el día siguiente al inicio de la invasión de Ucrania. Es parte de las noticias que van surgiendo en los últimos minutos y que hablan entonces de esta autoridad edilicia, el alcalde de esta ciudad cercana a Kiev. No es el alcalde de Kiev, sino que es el alcalde de una ciudad cercana, un suburbio donde las fuerzas rusas se ingresaron ya y por lo tanto allí murió en medio de esta situación, lamentable también dentro de lo que se está conociendo a esta hora. Sí, es otro punto llamativo lo que ocurre con el apoyo de los multimillonarios, los que conocemos también como parte del círculo cercano y además también de amistad de Vladimir Putin, y uno de ellos se ha dado a conocer ya por los medios, Vladimir Lisin, ha hecho una carta donde dice que es injustificado lo que está ocurriendo con una tragedia difícil de poder entender. Él es el presidente y principal accionista de la compañía siderúrgica y ocupa el puesto número 59 en la lista realizada por Forbes de las personas más ricas del mundo. Hay una gran fortuna que tiene él y este es uno de los temas de los cuales nosotros hemos siempre dicho qué va a pasar con los oligarcas, que sabemos que es un grupo férreo cercano a Vladimir Putin, si comienzan de alguna manera a quitarle su apoyo, además sobre todo por todas las sanciones económicas y cómo se comienza un poco a asfixiar a Rusia en torno a una forma de ejercer presión por esta ocupación. Y la pregunta que queda también, ¿cuánto más podría resistir Rusia? Acá tú estás poniendo el caso de los oligarcas, pero ¿qué pasa con el ciudadano de pie también? Muchas sanciones que se han ido implementando, ya la cancelación de, por ejemplo, de sistemas de pago, Visa, Mastercard. Se ha dado a conocer además a través del sistema SWIFT. Ahora se ha dado a conocer durante estas últimas horas que aparentemente también hay conversaciones con China para implementar algún sistema de pago. Sabemos que China es un aliado también de Rusia. Carlos, te quería consultar con respecto a este llamado que había hecho Volodymyr Zelensky durante estas últimas horas. Él había señalado que él creía que el puerto de Odessa podía ser atacado, bombardeado durante estas últimas horas, y eso además lo complementa con este pedido a Occidente de más aviones. Acá hay un diálogo entre Estados Unidos, Polonia, es también lo que deslizaba Daniel Matamala en su reporte. ¿Qué es lo que se sabe con respecto a esta solicitud? A ver, en Odessa la situación se mantiene tal como la habíamos dejado prácticamente el viernes, es decir, en eso hay una relativa buena noticia, es decir, que Odessa se mantiene expectante, pero el temor sigue latente. Todavía allí en Odessa, cercano a la frontera con Rumania y con Moldavia, hay muchísimo temor, hay personas
que siguen tratando de escapar por esas zonas, por esas fronteras, no en masa, claro, porque son localidades más pequeñas y rutas más pequeñas, pero aún así hay muchas personas que intentan escapar y otros que se refugian ante la certeza de que hay fuerzas ucranianas defendiendo el puerto de Odesa en este instante. ¿Se acuerdan que habíamos visto el día jueves y viernes que los vecinos de Odesa habían salido a instalar sacos de arena como una suerte de trincheras para evitar el ataque o la arremetida de las tropas de infantería que bajen desde los buques e ingresen a Odesa? Bueno, todo eso sigue tal cual hasta ahora. No ha habido mayores informaciones, de acuerdo a los medios oficiales a los que tenemos acceso, de un ataque masivo a Odesa. Es decir, que Odesa sigue en pie por ahora como el último bastión de Ucrania, de dominio ucraniano, dentro de una área, de una franja completa que rodea el Mar Negro y el Mar de Azov, que está dominada desde hace ya varios días por las fuerzas rusas. Así es que Odesa por ahora permanece en expectación ante lo que pueda ocurrir. Se sabe además, habíamos visto un mapa hace algunos días, que las fuerzas rusas prácticamente cuadruplican el poder que tienen las defensas marítimas ucranianas. Así que también allí hay un temor latente de que haya un aviso o un anuncio rápido y luego arremetan las fuerzas rusas ante ese lugar, algo que hasta ahora no ha ocurrido y se mantiene. Odesa, por un lado, y Lviv, que es la ciudad donde están nuestros compañeros en el sector del oeste, como los principales bastiones de resistencia, pero también de tranquilidad para la población ucraniana, tranquilidad entre comillas, claro, no se puede hablar de tranquilidad en toda la geografía, pero sí al menos de certezas de que no hay ataques masivos contra esas zonas en estos instantes. Bueno, quiero citar a una fuente internacional, al diario El Mundo, que dice que se ha dado luz verde por parte de Estados Unidos a que Polonia entregue estos cazabombarderos a Ucrania. Son cazabombarderos que le vendió la Unión Soviética en el año 91 y que además también nos explicaba Rafa Cavada que hay una métrica que utilizan precisamente los ucranianos, los rusos, en cuanto a el aprendizaje que tienen para poder pilotear, por ejemplo, que tienen estos aviones, y por eso también había una especial atención y vamos a estar bien pendientes porque puede ser significante en torno o tener una injerencia directa en torno a lo que Rusia ha planteado de que no haya ningún tipo de ayuda de Occidente, de la Unión Europea y en particular de países que son parte de la OTAN como lo es Polonia. Hay una lista negra, recuerden ustedes que ya publicó la autoridad rusa respecto de estos países que han estado colaborando o empresas que han colaborado y que pertenecen a ciertos países, naciones que hoy día están enlistados por parte de Rusia y que eventualmente generó mayor tensión durante la mañana. Entre esos, claro, obviamente está Estados Unidos, gran parte de las naciones europeas que han comenzado a prestar ayuda humanitaria y también militar en algún momento, y Australia, incluso, o Taiwán, como otros países más lejanos que están dentro de esa lista de países que han comenzado a ayudar a Ucrania. Sí, es bien interesante ese punto en lo que respecta a los aviones, esta coordinación además que había entre Estados Unidos y Polonia. Finalmente se estarían facilitando estos aviones de origen soviético, daba más la capacitación que tendrían los pilotos ucranianos para poder manejarlo y no así aviones de Occidente.